Señoras y señores, buenos días. Se da inicio al conversatorio Women Doing Business, Mujeres luchando contra la corrupción. A continuación, palabras del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Hugo de Sela Martínez. Buenos días, señora Vicepresidenta de la República, doctora Janet Tello, jueza titular de la Corte Suprema, señora Natalia Manso, socia, la presencia hoy en día en la sede de esta Cancillería de la señora Vicepresidenta, así como de las distinguidas representantes del sector público y privado, con notable trayectoria en la lucha contra la corrupción y en favor del empoderamiento de la mujer peruana. La corrupción en nuestro país ha mostrado en los últimos tiempos una de las peores expresiones de nuestra sociedad, que ha debilitado la confianza en nuestras instituciones, con graves efectos en la vida política, económica y social de nuestro país, y que nos invita a una necesaria reflexión de los valores que fundamentan la estructura de nuestra sociedad. Con ese objetivo es para mí un honor estar aquí con todas ustedes y hacer visible en este evento el valioso aporte de reconocidas ciudadanas peruanas, firmes en su compromiso por trabajar en favor de la democracia, los derechos humanos, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Así, trabajamos en favor de la imagen del Perú y renovamos el compromiso de la lucha sin cuartel contra todo acto de corrupción. Estoy convencido que con sus experiencias compartidas, con su ejemplo, con el diálogo y reflexión que se genere hoy, obtendremos importantes aportes para afrontar este reto de manera conjunta, asumiendo las responsabilidades que corresponde a cada peruana y peruano, y promoviendo la esperanza en que nuestro país ya empezó a hacerle frente a estos problemas y que, aprendiendo de la convicción de ciudadanas como ustedes, estamos ya en camino a superarlo. Les quiero, al agradecer nuevamente su presencia, invitar a la señora Vicepresidenta para que tenga la gentileza de inaugurar este evento. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, muy buenos días con todos, querido embajador de Sela y amigo personal, pero también viceministro y gran colaborador. Hemos trabajado juntos varias veces durante estos años y creo que este esfuerzo nos permite pensar que sí podemos hacer cambios positivos para nuestro país. Un cariño es particular también a la embajadora de Canadá, que siempre está aquí presente con nosotros en estos temas de género, dándole el valor. La relación que tenemos con Canadá en esta temática nos lleva y nos impulsa en una agenda conjunta, por ejemplo, en los temas OSD ligados a la igualdad de género, aunque les duela a algunos la palabra. Existe una relación muy estrecha entre lo que es la inequidad de género y la corrupción, y no porque las mujeres seamos menos corruptas que los hombres, eso es totalmente falso, no hay ninguna prueba estadística que lo lleve a eso, sino porque la correlación muestra un estado situacional del país que tiene estas situaciones donde hay inequidad y corrupción, donde justamente se dan malas prácticas, malos comportamientos, malos accionarios. O sea, en un país que puede discriminar a las mujeres, donde los salarios son 30% por debajo del nivel promedio de las mujeres versus los hombres, donde las mujeres se tienen que ver sometidas para poder aumentar o mejorar sus posibilidades en el ascenso profesional a las presiones de un juez, por ejemplo, que le dice mamacita y dónde nos encontramos, ¿no? Y lo digo con las palabras que salen en ese audio, ¿no? Y en esos audios vimos una señora que dijo que no, pero otra señora aceptó porque tenía que crecer. Y eso muestra pues la ineficacia, la inequidad y la corrupción que hay. Porque al final es injusto también para los hombres en su desarrollo profesional. Es injusto para ambos en nuestro desarrollo
futuro cuando vemos una situación donde hay esta inequidad. Y es injusto para nuestro país, porque eso evita que haya posibilidades y oportunidades de desarrollo conjunto. La inequidad que hay en la provisión de servicios públicos, por ejemplo, es clarísimo. Lo pongo siempre como un ejemplo de cómo se burlaban de mí cuando yo hablaba de equidad de género en la distribución de luz, en el tema del agua, ¿no? Y una mujer además lo dijo. ¿Qué tienen que meter la palabra género, señores, en el tema del agua? Señores, ¿por qué el género es importante cuando hacemos una política de agua? Porque la señora es la señora la que tiene que ir a recoger el balde de agua o los bultos y subir las escaleras del cerro, ella, y se pasa 2 horas moviendo agua de arriba a abajo, y si no es ella sola, va con su hija, que tiene que dejar el colegio para poder hacer atender el servicio de agua en la casa, porque no tiene el servicio directamente a través de un canal correcto, digamos, de un manejo adecuado, de un servicio de agua potable como lo tendría cualquier ciudadano, que es su derecho. Además es un derecho ya constitucional. La mujer es la que es más afectada. Sus posibilidades de desarrollo productivo limitados, porque tiene que subir y cargar agua todo el día. Sus temas de salud. Obviamente, una persona que tiene que subir y bajar kilos de agua va a tener probablemente problemas de salud más grandes y problemas que vamos nosotros a tener que enfrentar eventualmente a través del CIS o algo por el estilo. Es la injusticia que hay, clarísima. Y si nosotros encarecemos la provisión de servicio de agua porque lo llenamos de corrupción, porque el proveedor le pagó a algún señor o alguna señora para hacer alguna trampa y cobrar más caro, pues es doblemente injusto, ¿no? No solamente entonces recursos, son seres humanos los que están involucrados acá. Y acá hay un ser humano más importante, un niño, una niña, que están viéndose afectados porque probablemente sus oportunidades se van a ver recortadas en la vida futura. Es por eso que tenemos que pensar que el tema de equidad sí es importante cuando analizaban los temas de el cambio que debe haber en los desarrollos de nuestro sistema jurídico y nuestro sistema político. La presentación que ha hecho el presidente Vizcarra el día de ayer de una propuesta en cambios del tema de la elección de los congresistas, por ejemplo, plantea algo importantísimo, es la equidad de género en la participación tanto de hombres y mujeres, no solo en las listas, sino con una alternancia para que realmente tengamos oportunidades. Porque la broma es, pues sí ponemos mujeres en las listas parlamentarias, pero las ponemos al final de la cola. Y otra vez salimos las mujeres con menos posibilidades de estar participando. O por la violencia política, porque si uno es mujer, los insultos que recibe en las redes no son de carácter, oye, qué torpe eres, como que no sabes, no, eres además de inepta, hueca, eres además de hueca, eres A, B, C, D, temas de carácter sexual. Entonces, la violencia política es mucho más fuerte cuando está relacionado a un tema de mujeres que a un tema de la participación política de los hombres. Entonces, esa inequidad genera más corrupción. Más corrupción porque justamente está rompiendo con los equilibrios de una sociedad justa, equitativa, donde los derechos humanos son respetados para todos por igual. Es por eso que nosotros apoyamos enormemente que haya este diálogo público-privado de verdad sobre el tema de género, sin ponerle problemas a la etiqueta, porque aquí no hay un tema de que género es una mala palabra porque define, o sea, la palabra define justamente un tema cultural, define que nos quieren poner en roles a las mujeres que no necesariamente son solo de mujeres. Una mujer puede ser enfermera como un hombre puede ser enfermero. Un asistente o una asistenta, o sea, ¿cuál es el problema? De que puedan trabajar de la misma manera, un presidente o una presidenta, ¿cuáles son los problemas? Esos son el tipo de cosas que vemos donde ponemos los bloqueos y los límites. Y si ponemos bloqueos y límites a los derechos de los seres humanos en general, ponemos bloqueos y límites a un desarrollo equitativo, justo y sin corrupción, sin ver que haya brechas entre nosotros, sin que haya, algunos dicen, pero ¿para qué hacen la ley para el feminicidio? Porque hay 99% de los crímenes de carácter familiar, ¿no? de violencia familiar son hacia mujeres, o sea, es por eso que se llama feminicidio. No es por otra cosa, es porque el crimen que más se comete es hacia la mujer, no es que sí hay violencia intrafamiliar hacia hombres también, no hay duda, pero cuando hay un sesgo, tenemos que corregir el sesgo.
Entonces es ahí donde tenemos que comenzar a mirar las temáticas con más cuidado. Queremos que nuestras instituciones se modernicen, que sean instituciones del siglo XXI, no instituciones del siglo XIX. Queremos un país moderno, un país donde no nos pongamos etiquetas y más bien contribuyamos unos con los otros, hombres y mujeres juntos de la mano, para crecer, para el bienestar de nuestra población. Y para eso tenemos que trabajar juntos. Y tenemos que tener una república, no una dictadura. Y una dictadura de las ideas es tan peligrosa como una dictadura formal política. Entonces creo que las dictaduras acá no caben, acá van al debate y creo que por lo tanto es muy bueno que aquí la Cancillería promueva un foro como este donde estén hombres y mujeres de todos los sectores involucrados realmente en intercambiar ideas y crear valor. Estoy leyendo un libro sobre de cómo surge, de cómo cae la democracia de la República de Weimar cuando entra Hitler, ¿no? ¿Por qué llega ese proceso? Y es justamente porque comenzaron las dictaduras de las ideas. Entonces tenemos que cambiar ese modelo y no reproducirlo porque el riesgo es muy alto. Y una de las dictaduras es aquella que impide que podamos debatir el tema de género. Y tenemos que debatirlo. El tema de género está en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Tenemos que debatirlo, hablarlo, porque ahí es la única forma de que tengamos realmente una república y que tengamos realmente el respeto por derechos básicos de los ciudadanos de este país y tengamos la posibilidad de tener desarrollo al modelo siglo XXI. Por eso aplaudo y con gusto inauguro este evento que para mí pues es representativo de las necesidades de un diálogo abierto sobre esta temática. Muchísimas gracias. A continuación, la presentación del evento por la Directora General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora Silvia Alfaro. Muy buenos días a todos, queridos colegas. Cuando tenemos un problema en casa, es bueno hablarlo. Cuando no se habla de un problema, normalmente se olvida, pero ese problema trae consecuencias peores. La vicepresidenta nos acaba de hablar de lo importante que es hablar del tema género. Aquí vamos a hablar del tema género y el tema corrupción. El esfuerzo que estamos haciendo hoy día, la Cancillería se convierte en un foro de reflexión, en donde el sector público, el sector privado, la academia, estamos pensando, queremos pensar que podemos hablar de manera seria de problemas que tenemos en esta sociedad, sin vergüenza. No tenemos vergüenza de hablar de nuestros problemas, porque hablar significa iniciar el paso a la búsqueda de soluciones. Justamente cuando no se habla, ese es el peligro, porque se olvida. Aquí queremos aprovechar el círculo virtuoso que es esta mezcla de sector público, sector privado y academia, en la mente de estas mujeres que trabajan en una lucha muy importante. Este esfuerzo de la Cancillería el día de hoy forma parte de un proyecto que iniciamos hace algunas semanas, meses, con Natalia Manso, que está sentada aquí en el medio. Ella es socia fundadora de la consultora Making Sense y The Office, es un centro de negocios, ella pertenece a la empresa privada. Es cofundadora de Los Patriotas, directora de la incubadora de negocios innovadoras y docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Es licenciada en Química
por la Universidad de Oviedo y máster de negocios, administración de negocios por la IE Business School de España. Tiene más de 15 años de experiencia en responsabilidad social corporativa en Europa y América Latina. Ella creó esta idea que se llama Women Doing Business. Como yo soy muy de habla hispana, le dije, no, tenemos que ponerle nombre en castellano. Entonces, por favor, a mí, mujeres haciendo negocios. Y en este caso, mujeres luchando contra la corrupción, porque este segmento de hoy destaca a la mujer aprovechando todo el esfuerzo femenino en su trabajo en favor del desarrollo económico del Perú, que apoya la seguridad jurídica. Nosotros como Cancillería queremos, sobre todo desde mi área, que es la que promueve, si hay alguna falla en este evento, es mi responsabilidad. Espero que salga bien y entonces algún crédito puedo tener. Mi área es responsable desde la Cancillería de promover las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo receptivo. Ese afán es promover la imagen del Perú, la seguridad jurídica que tiene nuestro país. Nosotros queremos demostrarle al mundo que aún teniendo problemas, luchamos buscando soluciones. Las señoras brillantes que tenemos aquí y que Natalia, con la inteligencia que la caracteriza, va a moderar, nos van a enseñar cómo estamos luchando también contra la corrupción desde el punto de vista del sector público, desde el punto de vista del sector privado. Cuando hay corrupción, hemos muchas veces escuchado al sector privado criticar al sector público, pero cuando hay corrupción hay un corruptor. Yo quisiera también escuchar qué piensa el sector privado de la propia corrupción que el sector privado es capaz de crear. Yo creo que ahí hay todo un mundo por desarrollar todavía en materia de reflexión académica. Este evento está siendo transmitido en este momento, nos están viendo en Australia, nos están viendo en Bélgica, ojalá, porque está siendo transmitido a todas nuestras embajadas y consulados a través de las redes sociales, está siendo grabado para que también sean vistos por todas las personas que en este momento no pueden vernos. Nuestras misiones están muy interesadas porque este es un tema actual. Yo quiero agradecer especialmente a todo el equipo que ha permitido que esto suceda y les doy la más cordial bienvenida a este equipo de mujeres y ojalá tengamos este mismo interés para continuar los proyectos más adelante. Natalia, te ruego que a nuestro público también les cuentes los proyectos a futuro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la señora vicepresidenta Arauz por inaugurar. Gracias al señor embajador Hugo Cela por la acogida. Gracias a la querida señora embajadora Alfaro por la oportunidad. Bienvenidos todos. Y voy a empezar con algo que ha ocurrido hace unos minutos, pero que me ha parecido bastante emotivo. El señor Fernando Sillonis, gobernador regional de Ica, nos ha enviado un mensaje y se lo voy a leer. Nuestra lucha contra la corrupción está progresando gracias a la moral y firmeza de las mujeres que dirigen nuestro gobierno regional. En efecto, las direcciones regionales más importantes están a cargo de mujeres. Educación, salud, transportes, trabajo, vivienda, desarrollo social, comunicaciones, atención al ciudadano, todas están a cargo de mujeres. La mejor de las suertes en el Women Doing Business. Y yo quisiera pedirles ahora un aplauso por las mujeres de provincias que están trabajando duramente. Hace unos días, el presidente de la República nos emocionó con un discurso cargado de determinación y firmeza en la lucha contra la corrupción. En sus palabras, la corrupción requiere del compromiso y la participación de todos.
Estamos en un punto de la historia del Perú en el que tenemos la posibilidad real, como quizás nunca se ha tenido, de acabar con esta lacra. Nosotras, mujeres, debemos tener un papel protagónico en esta transformación. Según estudios del Banco Mundial y la Contraloría, el costo anual de la corrupción en el Perú alcanza los 13.000 millones de soles, equivalentes al 2% del PBI. Esto se traduce en el 10% del presupuesto anual de la nación, o si lo prefieren, en 17 veces el presupuesto del programa Pensión 65. 13.000 millones de soles equivalen a casi 1 millón de salarios mínimos en planilla. ¿Se imaginan sacar de la informalidad a 1 millón de personas? La crisis que ha ocasionado la revelación de audios que precisamente mencionó la vicepresidenta, en los que se evidencia la debacle ética de algunos altos funcionarios, ha provocado la urgente necesidad de generar un cambio estructural. Nosotras debemos ser parte activa de esta transformación vital. En primer lugar, porque en los sistemas corruptos somos las más vulneradas. Ocurre desde las fallas del sistema que en ocasiones han permitido la impunidad de agresores y violadores, pasando por el intercambio de favores sexuales para, por ejemplo, conservar un puesto de trabajo en una empresa. En segundo lugar, porque las mujeres somos especialmente perjudicadas por el mal funcionamiento de los servicios públicos, en tanto somos sus principales usuarias. Recordemos que el 95% de los procesos judiciales por alimentos son interpuestos por mujeres. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, a 2016 existían 78.394 demandas de alimentos, de las que menos del 3% se resolvieron en primera instancia y dentro de los 30 días que marca la ley. Cabe destacar que solamente tenemos 802 magistrados a cargo de esta montaña de expedientes. Y en tercer lugar, porque aquellas sociedades más democráticas, inclusivas y transparentes son también las que permiten una mayor presencia femenina en cargos de tomas de decisiones. El Ejecutivo Nacional ha puesto como principal eje de su gestión la integridad y lucha contra la corrupción dentro de su política general de gobierno a 2021. Para ello, ha creado la Secretaría de Integridad Pública, cuya titular, la doctora Susana Silva, está aquí hoy para hablar sobre lo que planea lograr con esta instancia. En este cambio juega un papel clave el Poder Judicial y su capacidad y voluntad de regeneración. Por eso, también nos acompaña hoy la jueza titular de la Corte Suprema, doctora Janet Tello, y la doctora Ana Teresa Revilla, jefa de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenidas. Sabemos que la transparencia no es un asunto exclusivo del Estado y que la empresa privada debe hacer mucho más en este sentido como principal fuerza económica y empleadora del país. Por ello nos acompaña hoy la señora Katia Lung, Chief Compliance Officer del Grupo Intercorp. A través del programa Women Doing Business queremos visibilizar y reconocer a todas las mujeres que luchan, emprenden y triunfan de manera honesta en todos los sectores de la economía. Hoy nos reunimos aquí para conversar con mujeres extraordinarias que llevan mucho tiempo aportando iniciativas que previenen y penalizan la corrupción para hacer del Perú un país seguro, próspero y justo. Y la primera de ellas es la doctora Janet Tello, abogada y magíster en Derecho, con mención en Política Jurisdiccional por la Universidad Católica. Maestría en Derecho, con mención en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho por la Universidad de San Marcos. Diplomada en Estudios de Género por la Católica, titular de la Corte Superior de Lima desde el 96 y ascendida a la Corte Suprema en 2013. Es miembro del Consejo Ejecutivo y vicepresidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia y es presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas.
Recientemente ha sido condecorada por su protección de los derechos de las mujeres por el Ministerio de la Mujer. Qué impresionante carrera, doctora Tello. Bienvenida. Quiero darle especialmente las gracias porque está usted de baja médica y aún así nos está acompañando. Así que gracias por el esfuerzo. Podríamos hablar con usted horas, días sobre su carrera, pero hoy nos acontece aquí otro tema. Muchísimas gracias. Explíquenos entonces cómo está trabajando en estos momentos el Poder Judicial para luchar contra la corrupción. Antes que todo, permítame saludar al embajador Hugo de Sela, a la embajadora Silvia Alfaro, a la embajadora de Canadá, a todas los y las funcionarias aquí presentes, en especial a la Cancillería que nos acoge en este recinto para este espacio de reflexión, y a Natalia Manso, en especial por haber sido la promotora de alguna forma de este momento tan importante para las mujeres en nuestro país, y en particular desde mi rol como jueza de la Corte Suprema que ejerzo, como ya se dijo, desde el año 2013. Como todos sabemos, el Poder Judicial está inmerso en una situación especialmente crítica por la corrupción de algunos jueces y algunos funcionarios, que lamentablemente por estos hechos, como si fuera un aluvión, nos ha arrastrado a todos y a todas. Y toda la labor positiva de muchísimos jueces y juezas a lo largo de nuestro país ha sido, como digo, arrastrado, y en este momento es como si nunca hubiéramos hecho nada por nadie y menos por nuestro país. Esa es la situación y el sentimiento que quiero compartir. Porque cual terremoto que destruye todo, nada queda en pie, la gente no define ni distingue lo bueno de lo malo, y menos podemos salir en estos momentos a decir, no, yo sí soy buena, yo sí soy honesta, yo sí soy no corrupta, porque la gente en este momento no cree en nadie, no cree en ningún juez ni en ninguna jueza en nuestro país. Y eso realmente también es muy injusto. Por eso es que el Poder Judicial, si bien es cierto, como repito, no es la mayoría, ha tenido que verse en la necesidad a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, del cual formo parte, de declarar en estado de emergencia el Poder Judicial. En ese estado de emergencia, ¿para qué? Para tomar algunas medidas de manera inmediata, como por ejemplo ha sido la intervención administrativa de la Corte Superior de Justicia del Callao, la suspensión de algunos magistrados por parte de la jefa del órgano de control de la magistratura, que está a cargo de una jueza de la Corte Suprema también, la doctora Ana María Aranda. Se ha tomado también la decisión de remover algunos funcionarios, y en general estamos en una revisión de todos los funcionarios de la Gerencia General del Poder Judicial. Esto como medidas de emergencia que ustedes ya otras conocen, como es la suspensión de un juez de la Corte Suprema que en este momento ha sido excluido de cualquier órgano jurisdiccional y está a la espera del resultado de las medidas que otras instituciones tienen que adoptar. En este contexto se ha producido también la renuncia del presidente del Poder Judicial, doctor Duberry Rodríguez, y en elecciones de emergencia nos preside hoy el doctor Víctor Prado, que es un magistrado de absoluto reconocimiento y trayectoria profesional. En ese contexto también hemos trabajado con él un plan de cambios urgentes, que va desde la repotenciación de la Oficina de Control de la Magistratura a través de la posibilidad de contar con jueces contralores, porque hoy en día el órgano de control de la magistratura
si bien es cierto, tiene las oficinas distritales, la persona, el juez o la jueza que está a cargo de esta oficina, a su turno tiene la labor jurisdiccional. Entonces ustedes dirán, bueno, tanto órgano de control de la magistratura, ¿qué hizo? Pero es que si este juez o esta jueza tiene labor jurisdiccional que atender, evidentemente no tiene el tiempo ni la atención suficiente para poder detectar los casos de corrupción que, como ustedes saben, tiene tentáculos muy fuertes, muy profundos, que a veces no es muy fácil de poder identificar, porque precisamente son ocultos. Entonces, quisiera que se entienda bien este rol de los jueces que han venido trabajando en el órgano de control. Entonces, habría que, y en eso estamos trabajando, de ampliar las facultades de investigación, facultades que tengan que ver con algunas actividades de inteligencia que permitan esto, porque, y en esto tenemos que hacer otro llamado al sector privado y especialmente a los abogados y abogadas, que estamos todos inmersos también en una cultura que se ha institucionalizado prácticamente de tener que supuestamente pagar al secretario, al juez, incluso de cualquier instancia. Entonces, la gente cree por eso que todo cuesta en nuestro país en el sector de justicia y especialmente en el Poder Judicial. Vamos a un médico, vamos a un psicólogo y la opinión generalizada es que todo cuesta, cuando eso es falso. Eso es falso. Pero, y relacionándolo a las facultades contraloras, es que el abogado que a veces paga y gana, no denuncia. Y el abogado que paga y pierde, a veces denuncia, pero ya no tiene la forma de acreditar o desde el órgano de control de la magistratura ya no cuenta con elementos para poder llegar a identificar a este mal juez o este mal funcionario o este mal secretario. Por eso es que pensamos que aquí hay una necesidad de un cambio institucional, por supuesto, pero un cambio que tiene que involucrar a la ciudadanía en general. Porque si entendemos que estamos, entre comillas, y esto puede sonar duro, pero que al policía de tránsito se le puede pagar a efectos que no nos ponga una multa, como algo que está enraizado, como algo que está considerado como natural, entonces vamos mal como país. Y esto es muy importante. O sea, reconocemos que hay corrupción en el Poder Judicial. No podemos decir que no. Pero tenemos también que ser honestos y honestas y decir, la corrupción está enraizada en nuestro país. Y así como también lo hemos dicho en algunos foros, que jueces y juezas respondemos a un modelo social, un modelo cultural, donde el machismo y el sexismo también está enraizado y por lo tanto los jueces y las juezas somos productos de esa sociedad, también lo somos en estos otros aspectos que venimos señalando de corrupción, pero que no somos todos ni somos todas. Es todo lo contrario. La mayoría, la gran mayoría de los 3.071 jueces y juezas a lo largo del país somos honestos, somos probos y somos comprometidos especialmente con la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables que demandan un servicio de justicia en condiciones de igualdad. Otra de las medidas que se están tomando dentro de este plan de reforma es que para apoyar también el trabajo de la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, hemos decidido, y esto lo vamos a hacer el día 22, 23 y 24 de agosto, que vamos a visitar las cortes de las cuales tenemos noticias que hay algunos problemas más que en otras, y vamos a empezar con 16 cortes al interior del país, también aquí en Lima, y somos los jueces y las juezas que vamos a hacer estas visitas con protocolos para que pueda en ese momento recogerse
las necesidades de las Cortes, pero también las quejas de las personas que hacen uso de los servicios. Entonces, este es un comunicado que puedo hacer, esto es algo innovador, que los jueces y las juezas, pero vamos a tener que dejar por esos días la labor jurisdiccional para trasladarnos a las Cortes y poder recoger, como menciono, las necesidades de cada una de estas Cortes que visitaremos. Otro de los importantes cambios que vamos a impulsar es que a través de comisiones que se han formado al interior de la Corte Suprema a efectos de coadyuvar con la reforma del sistema de justicia, está una muy importante que es la de la democratización de la elección de los presidentes de Corte. De tal forma que vamos a tratar de romper con compadrazgos o con favoritismos que de repente en algunas Cortes ha hecho que no sean elegidos los mejores jueces. Esta es una propuesta de democratización que involucraría la elección universal. También tendremos que ver cómo se lleva a cabo este sistema, porque podría pensarse que también este otro sistema que parece mucho más democrático y horizontal podría tener algunas deficiencias de favoritismo también, por ejemplo. Pero esa es la apuesta que se está, por lo menos se está planteando, y esperemos que finalmente quede. Otros esfuerzos novedosos son la necesidad de establecer la promoción de jueces, porque siempre es necesario contar con jueces provisionales, porque los órganos jurisdiccionales que tenemos no alcanzan. Eso es otra situación dramática. Los órganos jurisdiccionales con los que contamos en estos momentos no alcanzan para atender las necesidades de justicia del país. ¿Pueden creer ustedes que a nivel de Corte Suprema, que tendría que ser una Corte de Casación, tiene 9.000 expedientes para resolver, casi el 90% por pensiones, en las que está involucrada otra institución del Estado, que es la ONP, con proyección a 13.000 causas? ¿Cómo se pueden resolver 13.000 causas? Y es más, de repente hasta quedo corta con lo que maneja un juzgado, un juez previsional, que él solo maneja 8.000 causas también. Entonces, esa es nuestra realidad. Hay una realidad que la población no conoce y cree que la corrupción es el principal problema. El principal problema es la falta de celeridad. Pero la falta de celeridad, ¿por qué? La falta de celeridad porque un juez maneja 8.000 causas. Pónganse a pensar que cada uno de ustedes en su despacho tuviera que responder por 8.000 causas. ¿Cómo lo hacen? El gobierno no se da cuenta de eso. Entonces tenemos que ir prácticamente todos los años a mendigar un presupuesto, que en algún momento lo tuvimos al 2% del presupuesto total de la República. En la Constitución ahora no se dice nada. Entonces, hay otros factores que tienen que ver con la marcha de la institución. Y si no lo venimos a decir aquí en voz alta y con todas las letras, se va a seguir creyendo que el principal problema del Poder Judicial es la corrupción. Pues no, aquí lo vengo a decir, porque la corrupción que ustedes han visto es de algunos jueces, algunos funcionarios. El principal problema del Poder Judicial es la falta de celeridad, porque no tenemos los órganos jurisdiccionales suficientes, a pesar de todo el esfuerzo que podemos realizar. Como magistrada y como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dicho sea de paso, somos 4 juezas en la Corte Suprema de un total de 20. En el Consejo Ejecutivo son 6 miembros y somos 2 juezas del total de 6. Como integrante del Consejo Ejecutivo, para poder paliar también toda esta situación con la que nos hemos enfrentado y que nos hemos encontrado, así como se dice, atados de mano, porque la Corte Suprema no puede
excluir a un magistrado de esta instancia por ley, por la ley. Entonces, como ustedes saben, eso depende del Congreso o del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy estamos solicitando, y en esta calidad que menciono, la ampliación de facultades desde la Sala Plena de la Corte Suprema a efectos que, producido algún otro caso de la misma naturaleza, podamos nosotros mismos excluir a este juez de la Corte Suprema y pronunciarnos directamente a través de una denuncia ante los órganos correspondientes. Facultad que en este momento no tenemos. La ciudadanía nos ha prácticamente envuelto en la ola, señalando que nosotros no habíamos o no queríamos hacer nada respecto a alguno de nuestros propios miembros. Eso también tengo que aclarar. No teníamos o no tenemos aún esa facultad. Y por eso es que directamente lo estamos proponiendo. La vicepresidenta mencionó el tema de favores sexuales. Tampoco podemos ocultarlo. Pero también tenemos que decir nuevamente que es en el menor de los casos por parte de los jueces. No obstante ello, quiero recordar que hace algunos años se destituyó a un presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, la corte más importante del país, precisamente por un tema de acoso sexual. ¿Y quiénes lo hicimos? Las mujeres, las juezas mujeres. Se hizo la denuncia, se hizo la investigación y una jueza que era la que presidía el órgano de control de la Corte de Lima llevó a cabo toda la investigación y se consiguió eso. Cosa que la ciudadanía no sabe, cree que nunca hemos hecho absolutamente nada. Sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Y es por ello que siempre estamos trabajando a través de acuerdos plenarios, por ejemplo, en todo lo que es la revisión y la valoración de las pruebas en materia de delitos sexuales. Ahí se ha hecho un impulso muy grande para poder contar con estos documentos, estos acuerdos que son criterios jurisdiccionales que se establecen desde la Corte Suprema para ser empleados y aplicados por los jueces de todo el país. Y en estos acuerdos se ha recogido la posición, se ha recogido las denuncias, se ha recogido las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Y en muchos casos es el resultado de estos talleres, de estos congresos que hemos llevado a cabo básicamente o preponderantemente con el impulso de las juezas del poder, de las juezas en el Poder Judicial. También quiero mencionar que este trabajo lo venimos impulsando desde la Comisión de Justicia de Género, que formalmente tiene 2 años, es reciente, pero el trabajo lo hemos venido impulsando desde los años 90. La vicepresidenta también decía que se burlaban de ella cuando hablaba de género y lo relacionaba al tema de agua. Bueno, quiero comentarles que yo como jueza también he recibido las mismas críticas desde los años 90, porque cuando tratábamos de implementar las políticas de género en el Poder Judicial, también se burlaban pensando que lo que yo había ido a hacer a la Católica era un curso de costura, ¿no? Porque género es una especie de tela, ¿no? Un tipo de tela. Entonces, desde esa época a la actualidad, por supuesto que hemos cambiado, por supuesto que se ha cambiado muchísimo. Hoy en día podemos exhibir más de 100 sentencias de cadenas perpetuas, cadena perpetua en casos de violación sexual. Casos de violación sexual que en otras épocas simplemente era considerado
como derecho del varón y que si se casaba con la víctima, pues quedaba absolutamente exonerado. Esas eran nuestras leyes también. Hoy eso sería una aberración. Y hay historias que yo le llamo de terror judicial que nunca más se podrían presentar, porque como desde la época de la universidad yo trabajaba en el Poder Judicial, fui testigo directa de cuando los magistrados interrogaban a las víctimas hasta hacerlas llorar porque querían que mirándole a los ojos al violador le dijera todo lo que le había hecho. Entonces, evidentemente, la víctima bajaba la mirada y como lloraba y no le podía enrostrar supuestamente, entonces los jueces de aquellas épocas decían, bueno, no ha podido sustentar su declaración y por lo tanto, como es lógico suponer, venía la absolución. Esas eran historias de terror judicial que ustedes nunca más las verán. Y esos son avances positivos en la defensa de los derechos de las mujeres. Porque el hecho de dejar en absolución un caso es fomentar la espiral de la impunidad, la espiral de la violencia y por supuesto también es una forma de corrupción. No, es una forma de corrupción no hacer bien el trabajo que tenemos que hacer cada quien en lo que nos corresponde. Y eso creo que no hay en la gran mayoría de los casos en los jueces y las juezas en el Poder Judicial. La otra comisión muy importante es la comisión que presido, que es la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Cuando tampoco se hablaba de personas en condiciones de vulnerabilidad, ya los jueces y las juezas salíamos con nuestro blue jean y un chaleco a llevar la justicia a los sectores aquí en Lima y en otras provincias donde más se necesitaba, llevando nosotros hacia ellos la justicia. Programas de promoción de derechos, programas de mesas de partes itinerantes que de repente en la segunda parte puedo ampliar un poco las experiencias y sobre todo tener en cuenta que estas comisiones están siendo promovidas desde la Corte Suprema. Una Corte Suprema que también, y aquí vuelvo a un recuerdo de la chiquititud, como diríamos, que yo tenía que pararme hacia la pared, porque por la alfombra roja por donde transitaban los jueces de la Suprema nadie se les podía cruzar, nadie. Entonces, cuanto más invisibles fuéramos el resto de trabajadores e incluso jueces de otras instancias, era mejor. Sin embargo, eso cambió completamente y estoy segura porque he asistido a varios congresos internacionales en donde cuento la experiencia peruana, especialmente de los jueces y las juezas de la Corte Suprema, y nadie la comparte, nadie la tiene. Los jueces de la Corte Suprema saliendo a las calles para llevar la justicia a favor de las personas vulnerables, eso no hay. Llevamos delantera. En este momento Argentina nos está mirando y especialmente el Superior Tribunal de Corrientes está viendo esta experiencia y quiere reproducirla y estamos a puertas de suscribir un convenio. Pero otros países, México también está impulsando mucho la Comisión de Justicia de Género. Hay oficinas de género en otros poderes judiciales. No quiero decir que no haya esos avances, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que los jueces de la Corte Suprema que salgan a las calles llevando la justicia para personas que más lo necesitan, esa es una experiencia inédita que no se conoce a nivel de otras latitudes. Por eso es que esta primera parte, que de repente me extendí un poco, pero Natalia me dio esa licencia antes de empezar porque solo tenía 5 minutos, ella me dijo que podía no extenderme un poco, quizás más de lo que he pensado, pero quiero esta primera parte señalar diciendo lo que ya dije, pero que es importante recalcar. Somos más los jueces y las juezas honestas y comprometidas con el trabajo al servicio de la justicia
que aquellos casos que hoy nos degradan y nos avergüenzan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janet Tello. Excelente su presentación y da gusto escucharla y ver todo lo que ha avanzado el Poder Judicial en esta lucha importantísima que se tiene que hacer en la equidad de género al interior de la justicia. En esta oportunidad se me invitó, más que por trabajar en Cancillería, por el tema de haber participado en la comisión consultiva del Presidente de la República para la reforma judicial. Y es en ese sentido que voy a exponer algunos temas. Bien nos ha dicho la embajadora Silvia Alfaro que hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta en la corrupción, ¿no? El que corrompe, la autoridad corrupta y la víctima. Y tenemos que trabajar para los tres. Y yo, analizando el trabajo que hemos venido haciendo con la Comisión Wagner en 12 días, literalmente, se trató de identificar y se trabajó y se han hecho propuestas interesantes en estos tres aspectos. En relación al tema de la corrupción, uno siempre dice, no, pero es que son personas honestas y por ellos no pasa nada. Está bien. Yo he trabajado también en el Poder Judicial, conocí al doctor Carlos Ernesto Yusti, que estaba a cargo de la OCMA hace muchos años, y claro, en su época tenía un despliegue impresionante. Entonces uno dice, claro, es que tiene que dar la persona, pero si es que solo tiene que dar la persona, entonces algo falla en el sistema. Ya hay estudios que se han realizado por psicólogos sociales, en donde, un caso conocido es el de la Universidad de Stanford, en donde se ve que personas comunes y corrientes cometen las mayores atrocidades. El 90% de las personas podemos cometer atrocidades si no tenemos una situación de reflectores y una situación del entorno que prevea esas situaciones. Y es por eso que en las propuestas que hemos alcanzado al Presidente de la República, que ha hecho suyas, está en cambiar el diseño de varios aspectos del sistema de administración de justicia. El principal, el órgano que nombra jueces y juezas y fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue una conquista de la población el que la Constitución Política del Estado incorpore a la sociedad civil. Lamentablemente, esa designación que comenzaron a hacer los colegios profesionales no fue la mejor, las universidades no fue la mejor, y esos han sido los consejeros que han tenido que ser retirados del cargo por el Congreso de la República. Entonces, hemos apostado a una fórmula que nos parecía la más que garantizara la mejor forma de seleccionar, que es hacer un concurso público. Un concurso público, como muchas personas hemos participado, yo he participado en varios concursos públicos, entré al Poder Judicial como directora del Centro de Investigaciones Judiciales por un concurso público. Y me he presentado en varias otras oportunidades y es la manera más transparente si está bien organizado. En este caso le estamos dando la responsabilidad a Servir, que es el órgano del Estado peruano, para poder realizarlo, y el comité de selección lamentablemente ha tenido que recaer en las cabezas de las instituciones, porque en una situación de crisis en la que estamos no podemos fijarnos en cualquier grupo. Entonces, en ese caso se ha propuesto que sea el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Bueno, pues Servir alcanzará una terna de más o menos, o una lista más o menos amplia, para que de ahí se elijan 5, ya no 7, 5. 5 consejeros que van a ser los que elijan a los nuevos jueces y fiscales. No solo los elijan, sino también participan en las promociones y también en las destituciones. Y lo que se ha pedido en ese caso, que esos consejeros no sean, que tengan un cierto nivel de paridad como lo tiene la Corte Penal Internacional. O sea, no pueden ser todos varones, para que ya desde abajo se vaya construyendo una política equitativa, porque actualmente en el Poder Judicial hay un importante porcentaje, 4 vocales supremas, pero son el 20%, ¿no? Más o menos. Y uno va bajando y claro, un poquito más, pero arriba no llega en una situación equitativa. Entonces, lo que se quiere es promover esto de alguna manera. Otro órgano importante que nos parecía fundamental era hacer un cambio total en la Oficina de Control de la Magistratura. También por las universidades privadas participé 1 año y medio trabajando como representante de la sociedad civil ante la OCMA,
y lamentablemente de la experiencia que tuvimos pudimos observar que efectivamente como sistema no funciona bien. Entonces, la propuesta que se ha hecho, que es totalmente revolucionaria para el Estado peruano, sé que tiene que discutirse, tiene que conversarse mucho sobre ella, pero es elegir a una persona que no es del Poder Judicial, tiene que ser una persona totalmente externa. ¿Por qué? Porque si es un vocal supremo que después regresa a su sala, ¿qué vocal supremo va a sancionar a una persona con la que ha estado trabajando toda su vida? O sea, ya es como un hermano, porque viene trabajando contigo de por vida. Y cuando hemos visto los videos, por favor, todas las malas prácticas, lamento decirlo, doctora, yo las he visto en el Poder Judicial. Yo he visto estacionarse un vocal supremo muy correcto en la vereda del Palacio de Justicia, y yo le dije, en el 2011, le dije, no te puedes estacionar ahí, y me miró muy mal, porque estaba acostumbrado, porque nos acostumbramos a malas prácticas todos, no solo los jueces, todos nosotros. Yo me acostumbro a malas prácticas, pero tenemos que tener a alguien que nos diga, no, eso no se debe hacer. Tú no puedes pedir un descuento en un restaurante, tú no puedes pedir que te den las entradas, que te tramiten las entradas, no puedes hacer eso. Y los funcionarios públicos, si no hay alguien que nos alerte, lo hacemos. No estoy hablando de la gran corrupción, pero también hay estas cositas menudas que afectan el desempeño. Le quitan el tiempo, por favor. Hemos hecho visitas con la OCMA a Cono Sur, la zona de Villa El Salvador, que es un barrio de pobreza, y el presidente el jefe de la OCMA en ese momento me pidió que hiciera un curso de ética. Salió, bueno, como soy un poquito creativa, hicimos un sociodrama. No se imaginan las cosas que salieron en el sociodrama, actuados por los propios jueces y auxiliares jurisdiccionales. Espectacular. Entraba el juez y decía, bueno, hoy día tengo que entregar mi trabajo a la maestría, por favor me terminas el trabajo, que le decía al especialista. O sea, ¿el especialista tiene que hacer el trabajo de maestría del magistrado? De ninguna manera, pero se viene haciendo, y eso me lo dijeron en un sociodrama. Entonces, en verdad, hay muchas cosas que están pasando que no podemos negarnos, y creemos que la organización como está actualmente no está funcionando. Entonces la propuesta es crear un órgano en el cual esté a la cabeza un privado que sea elegido por 7 años con un sistema de designación y selección igual que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tenga reflectores por todo lado también. Una vez elegido, esta persona puede armar un equipo técnico, pero tiene que trabajar con el apoyo de jueces contralores y con personal civil, pero además con la policía. Los jueces pueden trabajar enormemente en lo que se pueden llamar los mapas de riesgo, porque una cosa que no veía la OCMA estaba viendo muchos atrasos, pero no veía, por ejemplo, esos casos que se han visto, resoluciones de jueces que permanentemente están orientadas en una situación que lo ha anunciado ya el presidente del Poder Judicial, que lo han identificado, pero lo identifican ahora porque antes no lo han venido haciendo. Entonces, eso se podría hacer desde una OCMA que trabaje de avanzada, no que esté esperando las denuncias y las quejas de los ciudadanos, sino que tiene que estar estableciendo líneas en donde puedes identificar situaciones de riesgo. Y la otra cosa es el apoyo real de la Policía Nacional del Perú a través de un convenio con el ministro del Interior. Cuando fue a la comisión nos dijo, no hay ningún problema, podemos poner un grupo de élite que esté al servicio de esta oficina para que haga el tema menudo y cotidiano. Entonces, esto es una propuesta que se ha hecho, que está en el Congreso de la República, que se ha alcanzado al titular del Poder Judicial y el Ministerio Público por el propio Congreso de la República. Vamos a ver en qué termina, pero es una propuesta que nosotros confiamos y que se pueda llevar a cabo. Hemos propuesto temas en relación a la transparencia, que los jueces y fiscales cumplan con lo que cumplen los altos funcionarios públicos hoy en día. Que señalen, por ejemplo, declaración jurada de intereses. O sea, se tiene que saber que el hermano, el tío, el primo tiene, entonces no puede, que se tiene que inhibir en esas causas. Tiene que, bueno, declarar su hoja de vida, identificar, tener un sistema de búsqueda, un buscador para las sentencias. ¿Cómo van a poder la Oficina de Integridad y Control identificar cómo ha estado fallando regularmente este magistrado? Un caso típico. Artículo 15 del Código Penal. Error de hecho culturalmente condicionado a, ¿qué es esto? Exonerar de delitos de violación, supuestamente, a personas que son de comunidades nativas. En este caso, a ciudadanos de Ica. Entonces, si uno lo ve, que un juez, y llegan los casos también a las más altas instancias, y uno no salta y no dice, acá está pasando algo, es que estás encubriendo. Pero claro, como efectivamente hay una carga muy alta, los magistrados además no pueden mirarse unos a otros. O sea, es muy difícil
Por ejemplo, en el diseño de la OCMA hay ODECMAS en cada sitio. Es una locura. Nosotros hemos hecho una visita con la OCMA a Lambayeque. Lambayeque estaba en una situación de crisis total y era imposible que se pueda hacer un trabajo con los mismos funcionarios que trabajan ahí. O sea, ya por su integridad, incluso física. Entonces, tienes que tener un sistema mucho más avanzado, una creatividad, por ejemplo, armar órganos no con la misma competencia territorial del distrito judicial, sino que coja varios distritos judiciales. O sea, hay mucho por hacer ahí y creo que con creatividad y con recursos, efectivamente, se tiene que contar recursos para eso. No se puede seguir trabajando como vienen trabajando actualmente y por eso se propone que esa autoridad tenga recursos independientes, pero directamente, que no dependan del presupuesto del Poder Judicial para que pueda manejarse adecuadamente en esta supervisión. ¿Qué otros elementos adicionales? Bueno, rápidamente nada más el tema de la autoridad similar para el Ministerio Público, y lo que sí se propone es que a más alto nivel se cree una comisión, como una especie de Consejo de Estado, liderado por el Presidente de la República, por el Congreso de la República, por el Presidente del Poder Judicial, por el Fiscal de la Nación, el Tribunal Constitucional, porque no es correcto, nosotros nos hemos acercado a conversar con el Fiscal de la Nación, al Presidente del Poder Judicial, que ellos hayan mandado leyes al Congreso de la República y el Congreso de la República no las haya sacado. ¿Cómo puede ser posible? O sea, si quienes administran justicia son los jueces, y ellos tienen ese problema de la casación altísimo, ellos han alcanzado proyectos y el Congreso no les responde. Entonces, tiene que haber un espacio en donde se pongan de acuerdo y vean, como yo digo, los problemas nacionales, que identifiquen cuáles son los grandes problemas que como país queremos abarcar y qué necesita cada uno y facilitemos el trabajo. Entonces, la idea y la propuesta es que se haga este órgano de coordinación a nivel de Consejo de Estado. Tengo entendido el presidente del Poder Judicial ya ha pedido incluso al presidente de la República que lo cite, porque en verdad sería muy interesante que puedan escuchar las demandas que los vocales supremos y los fiscales supremos tienen. Y para el tema de descarga, rápidamente nosotros propusimos que salgan del Ministerio Público todos los contenciosos administrativos que no tenían sentido ir al Ministerio Público. ¿Qué lleva eso? Una carga de más o menos el 20% de la carga procesal del Ministerio Público. Una carga inútil, no sirve para nada. Un fiscal de la Nación a cargo de temas que no tiene por qué ver. Entonces se ha hecho la propuesta para que se retire eso y el tema de la ONP que ya se ha discutido, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Ana Teresa. Gracias. Estamos volando, porque además con Katia Lung volar es como fácil, ella es muy rápida. Voy a presentarla muy en 2 segundos. La señora Katia Lung es MBA con doble bachiller en Administración y Negocios Internacionales, certificada en Nasdaq y Six Sigma, cinturón verde. Tiene 18 años de experiencia en banca internacional. Es una líder reconocida por implementar programas de compliance y mejora de procesos. Actualmente tiene la responsabilidad de dirigir el área de cumplimiento del Grupo Intercorp. Bienvenida, Katia. Gracias, Natalia. Gracias por la invitación. A ver. Quiero que nos cuentes cómo está impactando estos nuevos sistemas de cumplimiento que están implementando las empresas y que me consta, porque además nosotras tres compartimos labor docente en el Diplomado de Compliance de la Pacífico, somos profes todas, colegas. ¿Cómo está impactando? Porque además la mayoría de las empresas todavía no pueden afirmar que han instaurado un programa de compliance, sino que están en los inicios o están en nada. ¿Qué se está haciendo y cuál es el rol de la mujer en este proceso de implementación? A ver, un poco recogiendo, espero hablar, a pesar que hablamos el mismo idioma, poder hablar el mismo lenguaje. A ver, ¿qué hemos venido haciendo? Como compliance, cuando llego en el 2012... a Perú a trabajar o a mejorarlo, y ya lo que tenía el Grupo Intercorp, vemos que hay una brecha, ¿no? Hay una brecha entre el sector privado aquí, en el Perú, y el sector privado internacionalmente, ¿no? Yo vengo trabajando desde muy joven en Estados Unidos. Y primero, ante todo, es identificar las brechas, ¿no? Después que identificar las brechas es el qué. Y señores, lo que más abunda aquí es el qué. Tenemos el ISO 37001, después sale el decreto ley aquí, la 1352, y todos los documentos que existen siempre dicen que
¿saben la parte más difícil del sector privado? ¿Cómo lo haces? Como dice la canción. ¿Cómo lo haces? Claro, eso es lo más difícil, porque todas las realidades no son iguales. Cada empresa y el grupo Intercorp, yo solo trabajo y soy responsable solo en el sector financiero, solo para las empresas del sector financiero. Aquí el tema es cómo implementas un programa de compliance y un programa de prevención de corrupción para cada una de las empresas del sector financiero a tamaño y medida, porque no puede ser más papa que el papa, ¿correcto? Entonces, aquí es primero entender la realidad del país, que tuve bastante curva de aprendizaje, como 2 años, entender la realidad del país cultural, entender cómo funcionaba cada una de las empresas, entender el proceso y después decir, ok, empecemos por capacitar. Porque aquí el tema es cómo le decimos a esta generación qué es la ética, ¿no? Porque jugamos en este borde de, sí, pues, la ética. Voy a recoger un poco los pasos que hablan de la policía. Me pasa hace poco y aquí tengo al doctor Luis Eduardo desesperada porque hago una curva y es la primera vez que me para la policía en tanto tiempo. Me parece, doy la vuelta porque no me dejaban pasar, doy la vuelta en una línea que no me correspondía y me para la policía. Me dice, avance, 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 sigo caminando 2 cuadras más, avance, 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 y me daba la cartilla y me decía, déjeme leerle la cartilla. Yo confío, porque no lo voy a decirle dame la cartilla, póngame mi multa, ¿no? Yo confío. No, ahora deme tal papel, y creo que me pedía el seguro, no recuerdo. Bueno, al final del día le decía, deme mi multa, y me fui. Cuando llegó a la oficina le digo, no entiendo, yo no estoy para que me lean la regulación, o sea, dame mi multa y ya. Me decía, es que la cartilla era para que le dieras una propina dentro de la cartilla. Ah, bueno, no lo sabía, no me hubiera imaginado. Bueno, esos son los choques culturales que uno sufre cuando vive tantos años fuera del país y tiene que venir a implementar algo. Es lo mismo que pasó en el mundo de compliance. ¿Cómo le enseñamos al sector privado primero qué es hacer lo correcto, qué es el mundo de compliance, qué es cumplir con las normas, con las políticas? Por ahí empezamos. Después es entender la realidad de cada una de las empresas y cómo funcionan sus procesos, ¿no? Cómo funcionan sus procesos y dónde tienes esas brechas. Y después de dónde tienes esas brechas, entonces haz tu mapa de riesgos. Y después, a partir de tu mapa de riesgos, ya viene todo un despliegue. Y esto es constante. Nosotros empezamos a poner algo de anticorrupción y ya lo teníamos en nuestro manual de prevención en el año 2014-2015, y cuando sale el ISO, el ISO 37001, antes que salga la ley de anticorrupción aquí en el Perú, nosotros ya teníamos algo implementado. Pero dijimos, no, hay que ponerlo en agenda. Y ya después lo pusimos en agenda. Nosotros empezamos esto en el 2016-2017. Si me preguntas si está terminado, no, nunca vamos a terminar. Siempre va a haber espacios de mejora y vamos a trabajar constantemente y vamos a seguir construyendo todos los años. No podemos decir ya se terminó, porque entonces terminaríamos todos, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil. Lo más difícil es ver qué pasa en tu entorno y cómo irlo mejorando. Y cómo hacer que el sector privado trabaje, ¿no? Apoyando el sector público. Y aquí nuestro programa de compliance y nuestro programa de prevención de la corrupción no es solamente por lo que dicen los decretos ley, y no solamente es del sector público al privado, es los controles que tienes que poner para que nosotros, el sector público, no sea el que haga el acto de corrupción con el sector público, es también entre empresas privadas. Entonces esto va más allá del papel, va más allá de una norma, va más allá de una ley. Es convencernos a nosotros mismos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ahora, un poco más ya hablando de estadística y de género. Les cuento, a ver, yo empecé en esta carrera en el año, no saqué la cuenta cuántos años tengo, en el año 2000. Y en el año 2000 recuerdo que cuando empecé en el mundo de compliance fui a la primera conferencia y era como el lunarcito, ¿no? Porque en esta conferencia, que habían como 500 personas, les diría que menos del 10% éramos mujeres, todos eran hombres, en traje negro y camisa blanca. Y fue avanzando el tiempo. En el año 2005 ya veíamos más presencia, y esta conferencia que hoy se da se daba en Miami o en New York, ahora se dan en 10 diferentes países, ven que la mayoría son mujeres. ¿Por qué estamos las mujeres en el área de control? No tengo la menor idea, pero es la tendencia, ¿ok? Es la tendencia. No podría generalizar, pero esto es lo que pasa internacionalmente. Si vas a una conferencia de compliance, y hoy todo el mundo habla de los temas de corrupción y cómo lo debemos de implementar, efectivamente hay más mujeres que hombres.
Hoy en día en el grupo, porque nosotros tenemos una reunión cuatrimestral de todos los compliance officers de las diferentes empresas del grupo, a ver, yo traje el dato aquí, que lo vi exactamente. 88% del total somos mujeres. Y ojo que yo no las recluté, los reclutan los directorios y los gerentes generales, por si acaso. A mí me reclutó el gerente general de Interbank. Así que es la tendencia, es lo que hay. Me imagino que, porque una de las cosas, de las habilidades que tiene que tener el compliance officer es no solamente la parte técnica, que son las habilidades duras, sino las habilidades blandas. Entonces me imagino que cuando los entrevistan identifican que el candidato más apropiado es mujer, ¿no? O porque va a ser más estricto, va a seguir más la norma, o va a hacer que se cumpla, o porque asimismo, como tenemos este instinto de que todo el mundo, como mamás, los hijos hagan lo que tienen que hacer, supondría que es por eso, no tengo el dato exacto. Pero sí les traje algo más, para no extenderme, algunas estadísticas que pude sacar del grupo, ¿no? Preguntando a las diferentes empresas del grupo. Tenemos denuncias por el canal ético y por los diferentes canales y 65% de las denuncias las hacen las mujeres. En actos de corrupción, según las estadísticas, casi el 60% son realizados por hombres y la diferencia por mujeres. Y después, por algún motivo, yo tengo la data de Estados Unidos, por acoso sexual, 30% lo hacen las mujeres y 70% los hombres. Y aquí en Perú no he encontrado nadie que me haya dicho que ha habido alguna denuncia de acoso sexual por parte de una mujer. No sé si es un tema cultural, no tengo la menor idea, si les da vergüenza, si no lo hacen o no existe. Yo he visto un solo caso en los 6 años que trabajo aquí en el Perú. Un solo caso donde existió y vino el chico, habló conmigo, pero tal vez no hubo una denuncia formal, no se tomó registro de eso, ¿no? Pero eso es. Creo que, ¿no? Eso es. Gracias. Vamos con nuestra última invitada, la doctora Susana Silva. Es graduada por la Universidad Católica con maestría en graduada en Derecho por la Universidad Católica con maestría en Derecho por la Universidad de Warwick. En su prolífica carrera ha estado a cargo de puestos clave en el Estado como vicepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo y coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Actualmente se desempeña como secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenida, Susi. ¿Cómo estás? Gracias, Nati. Cuéntanos cómo estás trabajando desde la Secretaría de Integridad, cuál es la hoja de ruta y ya aprovechando, sé que tienes un gran conocimiento sobre cuáles son las consecuencias de la corrupción, en especial sobre las mujeres. A ver, bueno, primero que nada, muy buenos días con todos y todas. Sí, efectivamente, el Poder Ejecutivo acaba de crear la Secretaría de Integridad Pública. No tiene más, en realidad, más de 3 meses la Secretaría de Integridad, y es más, mi designación como secretaria a cargo de esta secretaría no tiene más de 1 mes y medio. Entonces estamos inaugurando en realidad una nueva posición, pero que es una nueva posición, una nueva instancia dentro del Poder Ejecutivo sumamente importante. Yo creo que nuestro país ha demorado mucho en tener una instancia como esta, en que pueda establecer lineamientos generales a nivel de todo el aparato público respecto de cómo se debe implementar, cómo se debe entender la integridad. De hecho, esta Secretaría de Integridad Pública hoy día tiene facultad rectora a nivel nacional en todo lo que se refiere a la política de integridad y lucha y el plan de integridad y lucha contra la corrupción, y tiene también capacidad técnico-normativa. Hace un instante Ana Teresa señalaba los problemas que hay con relación al cumplimiento de ciertas reglas, de ciertos comportamientos éticos, y decía ella, no hay nadie que nos diga cómo es que debemos hacerlo, qué cosa es lo que tenemos que hacer, cuáles son los alcances de lo que se debe entender como el buen comportamiento de un funcionario público. Y eso es totalmente cierto. Nosotros tenemos un código de ética de la función pública que es nuestro marco general y que, como yo siempre digo en mis clases,
y les explico que este Código de Ética de la Función Pública, que lo tenemos como un marco normativo general, lo único que nos dice a los funcionarios públicos es pórtense bien, pero no nos dice cómo debemos portarnos bien, cuáles son los alcances respecto, por ejemplo, de lo que se debe entender por neutralidad, cuáles son los alcances respecto del uso adecuado de los recursos públicos, al tema de los regalos, por ejemplo. Y no son temas menores, son temas sumamente importantes, o por ejemplo también el tema de conflicto de interés, la gestión de interés, el tema de los lobbies. No hay reglas claras al respecto. Y como digo, no son temas menores y tan no son menores que han ocasionado justamente incurrir en estas prácticas en la que uno puede pensar que se está no en temas ilegales, en delitos, pero sí en temas éticos, ¿no?, que es lo que hemos estado viendo, pero que dan lugar finalmente a una crisis institucional, a una crisis de país tremendamente importante. Entonces, sí es necesario tener una instancia dentro del Ejecutivo que ordene y que dé pautas claras de qué cosa es lo que se debe hacer. No es poco frecuente, lamentablemente, ver cómo funcionarios públicos utilizan los vehículos del Estado de manera indebida, sin a veces tener conocimiento exacto de que lo están haciendo de manera indebida. Creen que porque alguien lo hizo en el pasado es algo que, oye, pero si el anterior lo hizo, sí, normal, no hay ningún problema. Y se están incurriendo no solamente en infracciones de naturaleza administrativa, sino también en figuras delictivas que están calificadas como peculado de uso. Lo mismo en el tema de regalos. No hay normas claras y lamentablemente hemos visto casos de muy altos funcionarios que han recibido regalos que son incompatibles con la función que ocupan y que ciertamente, aunque pueda haber habido una buena voluntad de la persona que recibió, del funcionario que recibió, y haya resuelto o haya tomado una decisión correcta y justa, sin embargo, la percepción que queda para todos es que pudo haber algún tema irregular. Entonces, estos son aspectos cruciales dentro de la administración pública. Tenemos que generar una nueva cultura hacia la integridad, de entender lo que también siempre digo yo, que tenemos que entender y cuidar al Estado como una marca, cuidar la marca Estado. Nosotros, al momento de ser funcionarios públicos, tenemos un doble rol, el rol que nos corresponde de ejercer la labor que nos está mandatada, pero también representar al Estado, representar a la entidad en la cual nosotros trabajamos, y eso es crucial. Este es uno de los temas, Natalia, señores, que nosotros dentro de la Secretaría de Integridad Pública estamos abocados. De hecho, hace unos pocos días acaba de salir el Decreto Supremo que establece y que obliga a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a presentar sus declaraciones juradas de intereses, que es una recomendación que formuló la Comisión Presidencial de Integridad. Y ustedes dirán, ¿y por qué solo el Ejecutivo? Y les cuento que lamentablemente, pese al pedido del Poder Ejecutivo, no nos fue otorgada la facultad por parte del Legislativo para regular esta materia a nivel nacional. Sin embargo, como ya también señaló el propio presidente Vizcarra cuando anunció este decreto supremo, vamos a tener el decreto supremo, ya tenemos la obligación de presentar declaraciones juradas bien regulado, vamos a tener nosotros la rectoría como Secretaría de Integridad Pública, pero además el presidente ha exhortado a las distintas cabezas de otros poderes públicos a que sigan los pasos del Poder Ejecutivo. Y tuve una conversación hace poco, esta semana, el lunes, con el nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prados Aldarriaga, y me ha anunciado que va a tomar también este consejo para incorporar las declaraciones juradas de intereses como lo venimos haciendo ya en el Poder Ejecutivo, y prestaremos todo el apoyo necesario. Un segundo tema, aparte de la regulación y el ordenamiento y establecer pautas claras de comportamiento en el sector público, un tema crucial que nosotros estamos impulsando, y lo habrán visto ustedes al propio presidente, es fomentar la denuncia. Tenemos que asegurar que
ese alto porcentaje de tolerancia a la corrupción que existe en nuestro país, que es de 65%, esté mucho más consciente de las consecuencias negativas que tiene la corrupción y que nos ayude en esta tarea y que denuncie. Ciertamente hay una tarea también de parte del poder, de parte del Estado, de brindarle todas las condiciones adecuadas al denunciante, porque no basta decir denuncien si es que no van a haber canales adecuados, si no van a haber mecanismos de protección adecuados, si no va a haber una respuesta célere para o frente a la denuncia. Entonces, estamos trabajando en ello y estamos impulsando, y desde ya, desde la Secretaría de Integridad Pública, aún cuando nosotros no tenemos el mandato de recibir denuncias, porque eso lo hace el Ministerio Público, la Policía Nacional, en fin, o la Procuraduría también. Sin embargo, sí estamos acompañando en la formulación de denuncias, como lo hicimos con el alcalde hace muy poco de Ayacucho, que tuvo resultados positivos, y en esa línea estamos trabajando. Ahora bien, yo quiero señalar que en la línea de trabajo, ya yendo a la segunda parte de tu pregunta, Nati, que en la línea de trabajo que nosotros tenemos de implementación de la política y del plan de integridad, tenemos bien claro el enfoque social, entre varios enfoques, pero uno de ellos es el enfoque social. Y supone este enfoque social tener claro que la corrupción tiene efectos distintos desde el punto de vista de quién es la víctima, sea por una cuestión de temas vinculados a pobreza, a temas socioeconómicos, pero también a un tema de género. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro. En el caso de los hombres, la moneda de pago es ciertamente un beneficio de naturaleza económica o un puesto de trabajo, pero en el caso de las mujeres, la moneda de pago es el cuerpo de cada una de las mujeres. Obviamente ya cuando pasamos cierta edad me imagino que ya no, la cosa, pero en el caso de las jóvenes ocurre muchísimo que son requeridas para favores sexuales. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. No es poco frecuente encontrar denuncias en donde las mujeres son chantajeadas, son víctimas de extorsión a cambio de una mejor posición económica, como lo señaló, una mejor posición económica o posición laboral, como lo señaló al inicio la vicepresidenta. Esto ocurre, y Janet no me dejará mentir, pero han habido también operativos que se han hecho, por ejemplo, en hostales, atrapando a la persona, al sujeto corrupto, sin ropa o estando a punto de incurrir en un hecho, en un acto que vulnera el derecho de una mujer. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta situación lo que hace es profundizar en realidad los esquemas de violencia de género. La corrupción, como lo dijo la vicepresidenta, nuestra vicepresidenta, la corrupción lo que hace es profundizar esquemas inequitativos y de desigualdad dentro de nuestra sociedad. Desigualdad económica, desigualdad en distintas posiciones laborales que podamos tener y también desigualdad de género y violencia de género. Y es importante esto visibilizarlo. Ahora bien, con esto ya termino, Nati, disculpa, pero me parece importante también resaltar algo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la corrupción podemos, y esto lo hemos conversado mucho con Nati y también con Ana Teresa, Katia y Tami en representación de Janet, que cuando nosotros hablamos de corrupción podemos identificar tres roles, como dijo Ana Teresa. El rol dentro del esquema de la corrupción de la víctima. Aquí acabamos de hablar que hay una diferencia clarísima y una mayor victimización en el caso de la mujer como tal. Hay un segundo rol, que es el rol de la persona, del corrupto, de la persona que incurre en hechos de corrupción. Y la vicepresidenta también señaló que no hay evidencia, no hay datos que ratifiquen que las mujeres somos menos corruptas que los hombres. Sin embargo, sí existen estudios, más que estudios, encuestas de percepción. En nuestro país hay una de Ipsos en el año 2010 por encargo de Proética, en donde revela
que en la encuesta de percepción, que de 100 hombres, al momento de preguntársele a las personas, si es que consideran que de 100 hombres, de 100 personas, ¿cuántos hombres incurrirían en un hecho de corrupción? La respuesta era 70% hombres, 43% mujeres. Esto es una percepción, es un sentimiento, es un entendimiento, pero no tenemos asidero, me refiero a data dura, a información concreta que ratifique esta mayor tendencia de los hombres a incurrir en hechos de corrupción respecto de las mujeres. Yo me he permitido buscar a propósito de este evento, de este conversatorio y traerles información fresca, digamos, de cuántas mujeres hay procesadas por hechos de corrupción o denunciadas por hechos de corrupción, y lamentablemente las cifras tanto en el en el Ministerio Público como en la Procuraduría, lamentablemente no pude acceder al Poder Judicial un poco también por el tiempo, quizás Janet nos podría contar eso, pero no existe información diferenciada respecto de cuántos hombres y mujeres son actores dentro de un hecho de corrupción. Esto yo creo que nos obliga, y de hecho lo hemos conversado entre nosotras, nos obliga a visibilizar mucho más el rol de la mujer, no solamente como víctima, sino también como actora dentro de los esquemas de corrupción, ¿no? ¿Cuánto se atreven las mujeres a actuar o no? Hay muchas explicaciones al respecto. Por ejemplo, que en realidad podríamos ser tan igual corruptos hombres y mujeres, pero que en realidad las mujeres tenemos menor presencia en el aparato público, menor presencia en altas posiciones y que por lo tanto en realidad se trata de oportunidades, menos oportunidades también para incurrir en hechos de corrupción. Esto lo dejo como inquietud, lo dejo para ustedes, para todos, tener temas en los cuales nosotras consideramos que es necesario profundizar y que de hecho voy a pedir formalmente, además, en esta visión de enfoque social, que se empiece a discriminar y diferenciar información referida a los actores de los hechos de corrupción, diferenciando hombre y mujer. Yo les digo una cosa, desde mi perspectiva, teniendo la mamá que tengo, y Janet la conoce, Ana Teresa, muchos conocen a mi madre, es una jueza muy conocida, sumamente estricta y muy, además, colega y fundadora también de la Asociación de Jueces por la Democracia, ya jubilada. La verdad es que yo, si hubiera nacido hombre, hubiera sido exactamente igual. O sea, creo que es un tema ahí de formación también, ¿no? Y bueno, y el tercer rol que es necesario visibilizar es el rol de la autoridad, de la persona, de la autoridad que está encargada de luchar contra la corrupción. Y aquí me refiero a la presencia de la mujer dentro de Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Procuradurías y todas las agencias que de alguna manera participan o tienen un rol dentro de las entidades que luchan contra la corrupción. Y ahí, por ejemplo, ahí sí tengo cifras interesantes. En el caso del Ministerio Público, por ejemplo, vamos a encontrar que a nivel de lo que son las fiscalías provinciales, es decir, el nivel jerárquico más bajo dentro de la estructura organizacional, vamos aproximadamente 50%, 50%. Es decir, hay una paridad dentro del nivel más bajo de la estructura organizacional. Si vamos subiendo a nivel de lo que es las fiscalías superiores, ahí se va reduciendo. Creo que algo de eso también mencionó Ana Teresa. Y ahí tenemos 40%. Es una aproximación, ya me faltó la calculadora, pero así aproximadamente es 40% la presencia de las mujeres a nivel de las fiscalías superiores. Y en el caso de las fiscalías, de la Fiscalía Suprema, ahí ya sí la cosa es bastante evidente, ¿no? Son solamente dos magistradas, dos fiscales mujeres respecto de 7. No estoy contando los y las adjuntos,
pero esto es un indicador claro, esto representa casi el 30 y algo por ciento, no pasa del 35%, pero esto es revelador. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos vamos a la Policía Nacional. Nosotros tenemos aproximadamente, bueno, ahí la presencia de las mujeres no es mucha, es de 130.000 policías en general dentro del cuerpo policial, 25%, pero en el caso de del rango más alto, que son generales, solamente tenemos 2 generalas. 2 generalas y 2 de 50, ojo, 2 de 50, y además son absolutamente nuevas, y esto es algo que hay que reconocer al ministro Basombrío, que tuvo, bueno, no la iniciativa, sino que tuvo el coraje de poner a 2 generalas mujeres dentro del rango más alto, y eso creo que es importante. Es un avance, pero es insuficiente aún. Lo mismo, bueno, en el caso de las procuradurías sí no hay mayor diferencia, eso es 48% versus 52% de mujeres con respecto de hombres. Y en el caso del Poder Judicial, como les dije, no tengo la cifra exacta, pero sé, salvo me corrijas, Janet, que son 4 mujeres titulares respecto de ¿cuántas? De 20 titulares supremos, ¿no? Claro, a nivel también de los rangos o las jerarquías dentro de la estructura organizacional hay cierta paridad, pero conforme vamos subiendo en las jerarquías encontramos menos mujeres. Y entiendo que algo similar también ocurre en el sector privado. Entonces, sí es importante, más allá del tema de si es que somos menos o más corruptas, porque yo personalmente no lo creo, no creo que sea así, pero sí creo que es importante tener una mayor presencia de mujeres y tener un mayor nivel de empoderamiento en esta lucha contra la corrupción. De hecho, en mi oficina en la Secretaría de Integridad, el otro día nos reíamos porque somos un matriarcado en realidad, y a los pocos hombres que tenemos, que son excelentes, los estamos a punto de nombrar mujeres honorarias porque hacen una labor estupenda también. Muchas gracias. Vamos a realizar próximos eventos, uno vinculado sobre el papel de la mujer en el sector de la gastronomía, otro sobre turismo y otro que se llama He4She. He4She es la iniciativa de Naciones Unidas para promover que sean los hombres los que luchen por la igualdad de oportunidades de las mujeres desde la cabeza de las organizaciones, en especial sector privado, academia y sector público. Y por acá, bueno, tengo una preguntita por escrito, pero si alguien quiere intervenir en vivo, puede ser un comentario. O un comentario, por supuesto. Buenos días, muchas gracias y felicito la participación de nuestros ponentes y les agradezco mucho. En primer lugar, justamente en consonancia con lo expuesto, teniendo como premisa que es en la familia donde el niño y la niña aprenden realmente a amar, a ser amado, el apego seguro, la afectividad, etcétera, y asimismo aprende los valores que le inculcan, los principios, la práctica de virtudes, aprende a ser honesto o a mentir, no se aprende a ser corrupto de la noche a la mañana, no se aprende en la adultez, sino en la niñez, ¿no? En la medida en que en la familia se viven valores sanos o se viven antivalores, se practican virtudes, etcétera, ¿no? Esta es la premisa que estoy estableciendo para plantear esta inquietud, ¿no? O pregunta. ¿De qué manera podemos impulsar desde el sector público y el sector privado el fortalecimiento de las familias y políticas públicas familiares? Por ejemplo, el tema tan importante y central que se ha tratado de manera tangencial y que es, digamos, una de las razones, la conciliación trabajo y familia. Si hablamos de que hay pocas mujeres, tanto sector público y privado, en posiciones directivas, etcétera, es justamente por la dificultad de las mujeres de poder conciliar el trabajo con la familia, entendiendo el trabajo como un medio, entendiendo la carrera profesional como un medio, no el fin de la persona, ¿verdad? Entonces, a nivel de trabajo y familia en el Perú se ha avanzado poquísimo, se habla muy poco de flexibilidad laboral, reconocimiento de derechos, vulnerabilidades de las mujeres,
Y todo ello, ¿no?, como célula de la sociedad, célula básica de la sociedad, la familia, realmente contribuiría a la mejora de la sociedad en su totalidad y evidentemente a combatir la corrupción como causa, ¿no?, desde su origen, y no combatir la corrupción solamente sus efectos y consecuencias, que es lo que es muy loable, pero es lo que se viene haciendo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, realmente felicitar por la organización del evento y sobre todo por la composición del panel, porque considero que de una manera bastante comprensiva aborda el tema de género y corrupción, ¿no? En particular, aplaudir la explicación en cuanto el tema de género y corrupción no se basa en que las mujeres somos menos corruptas, porque esto sinceramente nos hace más daño que ayudarnos. Y sí que hay políticas desde el desarrollo que intentan plantear esto, pero sí me parece importante resaltar que el tema de género en la corrupción tiene otras perspectivas, como muy bien lo planteó la ponente. Eso por un lado. Ahora, mi pregunta en concreto tiene que ver con que, bueno, parte de hacerle frente a la situación de corrupción tiene que ver no solo con conocer la situación, que un poco es lo que ustedes han hecho acá en el evento, pero también un tema de no solo no solo conocer las causas, sino cómo atacar y cómo prevenir la corrupción. Entonces, en temas de accountability y de transparencia, claramente, y como la ponente que recién expuso, puede encontrar unas estadísticas de los datos formales, ¿ya? Pero hay una cifra muy oculta de datos de corrupción que efectivamente, porque no se perciben como corrupción o porque creen que simplemente es una costumbre, no se pueden percibir. Entonces, mi pregunta en concreto es, para estos sectores de la sociedad que queremos hacer también seguimiento a la situación de corrupción y poder hacer un monitoreo, ¿qué mecanismos se podrían implementar, digamos, que no formalmente estén ahora, pero que ustedes tengan ideas para poder hacerle seguimiento a la situación de corrupción, para poder monitorear qué tanto hemos avanzado y qué tanto no, sobre todo más allá de las denuncias formales, porque justamente esto es solo como un pedacito del problema, pero con todo el tema de las denuncias, o sea, de los hechos que suceden que no se denuncian, ¿cómo poder controlar o cómo poder medir el impacto, un indicador que nos ayude a medir el progreso que se hace en esta situación? Porque creo que un poco más allá de develar la situación no nos sirve mucho si no podemos hacerle seguimiento y saber cuánto hemos mejorado. Entonces, esa es como mi pregunta. Buenas. Gracias. Yo felicito y sobre todo agradezco por este tipo de foros, creo que son súper provechosos y buenos. Voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario súper breve con lo que decía Katia sobre el tema de que abunda el qué y el cómo es el reto, pero yo creo, y en mi experiencia lo veo, es en el por qué. Creo que el por qué cierra ese círculo porque me parece muy importante que la empresa, independientemente de su naturaleza privada o pública, debe de incorporar este tipo de el compliance y las buenas prácticas a la cultura organizacional. Y la incorpora a través del porqué, de entusiasmando al empleado, ¿no?, al colaborador, en el clima laboral de la empresa, que la cultura es lo que le va a dar la sostenibilidad y esa ventaja competitiva que sin duda va a tener el negocio, promoviendo una cultura anticorrupción, de transparencia y de valores. Y creo que estamos en un contexto favorable, a pesar de todo lo negativo. Creo que ahí están las oportunidades, en que estas nuevas generaciones de millennials ven, se enganchan con eso, ¿no? No solamente es un tema de, están buscando un propósito, y si la empresa lo tiene y lo comparte, va a ser mucho más favorable para la retención del talento y sin duda para la productividad. Muchas gracias. Sí, bueno, felicito a los organizadores de este evento porque nos está permitiendo reflexionar sobre muchos temas de corrupción. Bueno,
yo soy parte de la asociación de Falun Dafa. Esta es una disciplina que se difunde en el Perú desde el año 2000. Para que lo conozcan, Falun Dafa es una disciplina de automejoramiento personal a través de ejercicios y a través también de la enseñanza y puesta en práctica de verdad, benevolencia y tolerancia. Me permito poner un caso que realmente ha sucedido desde el año 2013. Como asociación de Falun Dafa, nosotros estamos solicitando desde el año 2013 el alquiler del Teatro Nacional para la puesta en práctica de un espectáculo maravilloso que se llama Shen Yun. Y bueno, lo que llama la atención es que desde el año 2013 hasta la fecha, 2018, no hemos obtenido el permiso para la presentación de este espectáculo, que es realmente muy importante y se ha presentado en los mejores teatros del mundo. Yo creo que esto también es una exportación de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, este espectáculo que se ha presentado en diferentes teatros del mundo también ha sido interferido por el gobierno chino. El Partido Comunista Chino, a través de las embajadas, presiona a los teatros para que no presenten este espectáculo. Y bueno, en los países libres y democráticos no han cedido a esta presión, lo que no se ha dado en el Perú. Sabemos de que ha habido una presión por parte del gobierno chino a la Cancillería y este ha emitido una posición negativa a la presentación de este espectáculo. Y esto sucede durante 5 años consecutivos. Muchas gracias. Entonces quiero saber la opinión de los ponentes. Gracias. A ver, para responder la pregunta, la pregunta que hicieron hace un momentito, a ver, ¿cómo prevenir? Sí, hay que hacer un sistema de prevención, hay que tener herramientas, mecanismos, pero hay que pasar de la reacción a la prevención. Yo voy a contestar rapidito la pregunta, de la reacción a la prevención, porque el canal ético es reacción. ¿Cómo pasar a la prevención? Es teniendo primero un mapa de riesgos y segundo, tener una herramienta. Inteligencia artificial, señores. Porque tú le vas a decir a este señor tiene un perfil, ¿no? Y dentro de ese perfil debería comportarse de tal manera. Vale decir, si yo gano 1000 soles, yo debería gastar 1000 soles. Si a través de mis signos exteriores de riqueza, de lo que hago a través de mis cuentas y de lo que hago mi día a día, gasto más de 1000, entonces esta inteligencia artificial debería levantar una alerta, que le llaman red flag. Y de ahí atrás tiene que venir un programa y gente capacitada para que pueda empezar a leer y descifrar si lo que está arrojando este sistema sirve o no sirve, ¿no? Ahí pasamos ya de la reacción de lo que les contaba que pasaba en el canal ético a la prevención, que es la herramienta artificial. ¿Cómo medirlo? A partir de esto, si no tienes estas herramientas, no tienes este programa, no puedes tener KPIs, ¿no? Tienes que tener indicadores de riesgo, tienes que tener indicadores de performance. Usualmente los indicadores de performance salen a partir de estas herramientas y los indicadores de riesgo salen a partir de los canales de denuncia, usualmente. Pero como les comentaba al principio, eso va a depender del tamaño de la empresa, a qué se dedica la empresa y los servicios que da la empresa, ¿no? Eso es. Por parte del sector privado y ahora les paso a las expertas del sector público. Sí, brevísimo, solamente para la señorita que preguntó hace un instante de cómo hacer el monitoreo. Mira, nosotros estamos en este momento a puertas de lanzar una plataforma que se va a denominar integridad.gov.pe. Debe estar saliendo, debemos estar anunciándola en un par de semanas, en donde vamos a tener todo tipo de información vinculada a los controles, al tema de integridad. Van a estar los registros de visitas en línea, el tema de las declaraciones juradas de intereses, declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, personas sancionadas, empresas también sancionadas. Entonces es como un hub que vamos a tener anticorrupción, integridad sobre todo, y a partir de ahí van a poder monitorear con mayor facilidad, ¿no? Sí, nada más que entre los proyectos presentados era el proyecto para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Como habíamos comentado al inicio, bueno, tenemos 3 patitas, ¿no? El que corrompe, la autoridad corrupta y la víctima. Bueno, el que corrompe, en este caso, los abogados, no tienen un sistema al interior de los colegios profesionales de todo el Perú que efectivamente funcione de manera adecuada. La profesora Beatriz Boza, profesora de la Universidad Católica, ha llevado durante muchos años trabajos junto con estudiantes de la universidad
para impulsar un proyecto, y nosotros hemos recogido parcialmente ese proyecto, que entre otras cosas lo que les dice es a los colegios profesionales, ¿cuál es la función esencial del colegio profesional? Supervisar a sus agremiados. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás sancionando efectivamente, están funcionando los colegios profesionales, y por otro lado, a los jueces. Cuando vean una demanda maliciosa, ¿ustedes han sancionado a ese abogado que está interponiendo demandas maliciosas? Se hizo un experimento en el Cono Norte que funcionó muy bien, nos contaba la gente de la ONP, porque justamente los jueces de ahí comenzaron a denunciar a los abogados que se estaban extralimitando, ¿no? Y por último, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra la Mujer, integrantes del grupo familiar, que fue aprobado recientemente el decreto legislativo que incorpora el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con ese rol tan importante que tienen, porque nos comentaban que estos horribles casos de feminicidio parten de una mala recepción de la denuncia, una mala calificación por parte de la autoridad. Entonces, tiene que trabajar de la mano el Ministerio de la Mujer con la Policía Nacional y ya después, más adelante, con la especialización de los jueces y fiscales, ¿no? Sí. Bueno, son muchísimos temas los que se han abordado y la verdad que podríamos seguir horas de horas porque hay experiencias para todo. Pero quisiera centrarme en la pregunta de la prevención. El Poder Judicial, y nuevamente hago un hincapié que es muy diferente a lo que sucede en otros países, ha asumido una facultad de prevención que ni las leyes ni la Constitución le atribuyen ni lo obligan. Y sin embargo, nosotros, a través de las comisiones a las que yo he hecho mención, hacemos un trabajo de prevención directamente en las comunidades, con sectores populares, a través de los vasos de leche, los comedores populares, como digo, y especialmente ahorita estamos trabajando, impulsando el proyecto de justicia itinerante, que va llevando todo el servicio de justicia a los lugares geográficamente más alejados de las sedes de corte. Así hemos llegado a pueblos donde en realidad el Estado no tiene presencia alguna. Y ahí hemos aprovechado para hacer trabajo de promoción de derechos y trabajo también para recoger las denuncias en materia de alimentos, de violencia, filiación, entre otros. E incluso en algunos casos se han hecho audiencias itinerantes y se han llegado a dictar sentencias incluso en el idioma de la zona. Por ejemplo, no hace mucho estuvimos en Cochapampa, en Ayacucho, y allí se dictaron sentencias en quechua, se entregaron consignaciones en efectivo que las personas, la jueza de paz, que tiene que ver el tema de alimentos, había obligado que los demandados den el dinero en el juzgado y ese dinero se llevó a estos lugares donde las mujeres, por cuestiones económicas y por cuestiones geográficas, no tienen cómo acceder nuevamente al juez de paz. Entonces, ese es un trabajo que venimos haciendo nosotros. ¿Lo conocían? No. ¿Por qué? Porque las cosas positivas no se difunden, ¿no? Y nosotros convocamos también a prensa cuando hacemos, por ejemplo, ahorita les comento otro caso. Estamos haciendo trabajo de educación, de capacitación, que no nos correspondería, porque somos jueces, ¿no es cierto? Nuestra labor, entre comillas, es estar detrás de un escritorio sentado resolviendo procesos, pero no hacemos eso. Acercamos la justicia porque queremos estar plenamente identificados con los problemas de la sociedad y trabajar con ellos de manera directa. Entonces, este trabajo es con 300 señoras de estos comedores populares, de vaso de leche, etcétera, que les he mencionado, estamos capacitándolas para que sean orientadoras judiciales. ¿Conocían ese trabajo? No. Así es. Entonces, hemos trabajado muchísimo y venimos trabajando en todo lo que es la prevención y la promoción de derechos y trabajando de la mano con muchísimas mujeres. Hemos presentado, dicho sea de paso, al Congreso el proyecto de ley para justicia itinerante, no tenemos respuesta alguna. Hay otro documento muy importante que son las 100 reglas de Brasilia, que trabaja especialmente las obligaciones de los poderes judiciales que suscribieron este documento, aún sin carácter vinculante, porque solamente lo hicieron los representantes de los poderes judiciales, pero que el Poder Judicial del Perú, como si fuera un instrumento jurídico internacional vinculante, lo ha asumido también dentro de todas las políticas que lleva a cabo. Y es la Comisión de Acceso a la Justicia que la implementa, porque es en favor de las poblaciones vulnerables, que no las mencioné, pero prácticamente es todo el país, ¿no?
Bueno, entonces de esa forma estamos trabajando para mejorar y crear también conciencia y valores, principios en las familias, ¿no? Que es evidentemente el lugar donde más se debería tener la protección de sus miembros y donde por la experiencia en el Poder Judicial sabemos que es el lugar donde más se viola. Y la inseguridad ciudadana empieza por ahí, porque este foro es solo de corrupción, pero tenemos corrupción, inseguridad ciudadana, violencia, etcétera, como los flagelos que afectan a nuestro país y que el Poder Judicial trata. Evidentemente no tiene todas las fortalezas por muchos motivos para hacer frente, porque la magnitud es muy grande. Y no quiero dejar de mencionar un ejemplo que tiene que ver con la empresa privada y la corrupción, en los delitos de trata. En Madre de Dios, por ejemplo, como en Puno, las empresas privadas de producción y de distribución de cervezas llegan por camionadas. ¿Y saben para qué es? Saben para que los mineros ilegales sigan aprovechándose de, entre comillas, esas ganancias, invirtiéndolas en negocios de bebidas alcohólicas, para a su turno jalar más clientes, para hacer que las mujeres también consuman, y toda esta corrupción que hay y que a vista de todos sucede. Y sin embargo la empresa privada, porque considera que ahí hay un foco de ganancia, no estoy mencionando ninguna en particular, pero que finalmente hace que ese círculo continúe y se perpetúe. Entonces, a su turno, de repente, la municipalidad sabe que estas ventas se producen dentro de estos restaurantes, a los cuales, sabiendo que de noche se convierte en lo que conocemos como los prostibares, ¿no? Igual les da la licencia. Y si de repente a veces se han cerrado, han venido también, en algunos casos, jueces, malos jueces, que los han reabierto. Bueno, o sea, una cadena, porque también están los policías, los fiscales, la empresa privada de la mano, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo que no puedo dejar de mencionar. Y también no lo dejo de mencionar porque, a propósito de la corrupción y los delitos, si somos las mujeres más o menos propensas, miren, en el delito de trata es un delito muy singular, porque tanto víctima como agresora, como tratante, parecerían dos caras de la misma moneda que tienen rostro de mujer. Ese es otro caso muy, muy interesante. Y ya finalmente solamente quisiera mencionar que a nivel de las juezas en el Poder Judicial del Perú, en los juzgados de paz es porcentaje del 54.4%, es igual el embudo, el 38.3% en los juzgados especializados, el 31.3% en las salas superiores, que son cada sala integrada por 3 magistrados, y el 20% en la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, experiencias de trabajo de jueces, acá veo a la doctora Inés Tello de Ñeco, quien tuvo a su cargo una sala importantísima, ¿no? Que juzgó a Fujimori, condenó, así también como a otros miembros de la corrupción de la década pasada. Y con ella, y de la mano con el trabajo que hicimos desde la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, pusimos bien en alto que la independencia del Poder Judicial es una de las banderas de lucha que incluso en gobiernos democráticos defendemos, ¿no? Y ahora la Asociación Peruana de Juezas Mujeres también lo hace, con ya una línea más focalizada en lo que es la perspectiva de género en el Poder Judicial, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y todo este trabajo, ¿no? Como repito, de jueces y juezas comprometidas independientes, porque, y con eso sí termino, porque los corruptos no nos vencerán. Muchas gracias.
A continuación, palabras de cierre del evento a cargo de la embajadora Silvia Alfaro. No quiero dejarlos partir y antes de despedir a nuestras valientes ponentes y agradecerles con un obsequio de Cancillería y tomar la foto de familia, quiero destacar esta última intervención de nuestra jueza Tello. Fui embajadora 4 años en Bolivia y tengo directa experiencia en lo que es la Culebra del Norte, lo que ocurre en Puno, y efectivamente es dramático lo que podemos ver en la minera en esa zona. Y ciertamente cuando me referí en mi primera intervención a mirar lo que también pasa en la empresa privada, creo que es fundamental que continuemos reflexionando alrededor de la corrupción, no solamente en el sector público, sino también cómo la empresa puede realmente mejorar muchísimo su accionar en el Perú. También quiero agradecer especialmente a mis colegas hombres. Están aquí sentados muchos colegas. Les quiero agradecer especialmente su presencia. Las mujeres no podemos hablar solas. Las mujeres necesitamos hablar con los hombres. Este es un diálogo entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Yo les agradezco especialmente y yo aplaudo su presencia. Sin ustedes, justamente, el he for she es eso. Ustedes son nuestra primera y principal apoyo, porque justamente en esas estamos. Estamos tratando de salir adelante a decir, por favor, el mundo tiene que mirar el trabajo que hacen las mujeres, pero no son solo las mujeres las que lo tienen que ver, es todo el planeta. El planeta lo conformamos hombres y mujeres. Así que agradezco especialmente la presencia de los hombres que están en esta sala y en particular mi corazón especial a mis colegas diplomáticos. Como de estadísticas, además no me quiero quedar corta, el 27.44% del servicio diplomático está conformado por mujeres, el 18% está conformado por embajadoras. Del universo de embajadores, el 18% somos embajadoras, del universo de diplomáticos, el 27.44% son mujeres. Y ahora un gran aplauso para nuestras ponentes y moderadoras, unos regalos.